dijo amén, dile también, tú necesitas un consejo, ¿eh? Tú necesitas una palabra del Señor. Eh, Mis hermanos, eh, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que tiene que ver, que involucra a cada uno de nosotros, empezando por quien les habla. Esta palabra es una palabra que me golpea demasiado, diría, golpea muy duro, pero si ese golpe es para mi bendición y para la gloria del Señor, bienvenido sea ese golpe. Allí tenemos una iglesia sana. Una iglesia sana es una iglesia que crece y es una iglesia que avanza. Una iglesia sana. Una iglesia que debe ser reflejo del carácter y de la imagen de Cristo. Una iglesia sana. Una iglesia que está siendo tratada por el Espíritu Santo de Dios. Una iglesia que está siendo tratada, pero no ese tratamiento, no es un tratamiento que viene y nos deja igual, no, es un tratamiento en el que Dios está operando algo eficazmente. Cuando vemos la creación, cuando vemos el primer capítulo, de Génesis, vemos que dice la Biblia de forma genérica, ¿sí? De forma genérica, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Dice así su Biblia o no? Sí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Manténme los chicos, vale. Así que manténme los chicos quietos porque si no tengo desorden y veo gente moviéndose y me distraigo, por favor. ¿Sí? Mis hermanos, la Biblia dice, la palabra del Señor dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hablando de manera genérica, de manera en general. Pero en el versículo 2 dice, y la tierra que Dios había creado, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí tenemos en el versículo 2 la famosa controversia, ¿no? La famosa controversia de que aquí se puede haber desarrollado la caída de Satanás. Aquí se puede haber desarrollado cuando Satanás fue arrojado a la tierra y desordenó todo y todo lo dejó vacío. De hecho, fíjense en cómo el diablo hoy todavía sigue usando el mismo patrón. Fíjense en que hoy hasta la gente que dice que cree en Dios levanta su mano a favor de la guerra. ¿Saben? Estábamos en un sitio. Habíamos estado participando de la famosa de la Academia Hebrea, y ahí había quedado un grupo en el que hablan y qué sé yo, y dicen cosas, y cuando se comenzó a manifestar la guerra entre Israel y los palestinos en Gaza, todos empezaron a pedir que Dios hiciera justicia y que Dios levantara a Israel como la vara de la justicia y le diera la capacidad de poder arrasar con todo el pueblo. Y ahí se me dio a mí, bendito el momento en que se me dio por escribir ahí y decir que yo no estaba a favor, que creo que el verdadero cristiano no está a favor de la guerra. La Biblia dice, amarás a tus enemigos, así dice la Biblia. Así que se me dio por escribir ahí, me cayó una parrafada de palo en la cabeza, que yo no era consciente de lo que la Biblia dice, de los tiempos de Dios y de que el pueblo elegido de Dios es el pueblo hebreo y el pueblo judío, y yo decía, y esta gente no entendió nada de la Biblia, porque es cierto, Dios eligió en el Antiguo Testamento al pueblo hebreo, pero luego Dios ensanchó el sitio y nos ingresó a nosotros también. Nosotros también somos el pueblo escogido, el pueblo elegido. Así dice el Nuevo Testamento. Así dice la palabra del Señor.
Pero sin embargo, Satanás, en todo este espíritu de desorden y vaciamiento, también metió a aquellos que en su euforia por creer que digamos, yo estoy con Israel, ya ahora vamos a permitir cualquier cosa. También, mis hermanos, ahí vemos la obra de tinieblas. Pero volviendo al pensamiento de una iglesia sana, la iglesia, escucha hermano, la iglesia es creación de Dios. La iglesia como propósito, como emprendimiento, como un estado de, como un emprendimiento y que se tiene que desarrollar y que se tiene que alcanzar un propósito, es algo que fue dado de Dios. La iglesia no es una idea de un hombre. Formar una iglesia no es una idea que nace en el corazón de un hombre, nace en el corazón de Dios. Por lo tanto, esa iglesia va a ser una iglesia ordenada, una iglesia sana, una iglesia equilibrada, una iglesia madura, una iglesia justa. Pero claro, Dios en esa iglesia nos va metiendo a nosotros, o me metió a mí en esa iglesia. Y claro, ahí en esa iglesia, en ese plan, en ese proyecto de una iglesia sana, Dios mete a un hombre como yo, incrédulo, desordenado, con un montón de cosas, fornicario, adúltero, asesino, ladrón, mentiroso. Bueno, eso no era tanto todo yo, pero Dios va metiendo toda esa gente dentro de la iglesia. Dios mete dentro de su pueblo, en una iglesia sana, Dios va metiendo, y mientras los va metiendo y los va salvando, el Señor los va transformando. Un poco lo que leía la jovencita, hermano. Somos transformados por la gracia del Señor. Yo me puse una preguntita aquí, no la puse ahí en la diapositiva, pero me hice una pregunta a mí mismo. ¿Cómo ser una iglesia sana si alguno de nosotros o todos nosotros padecemos algunas enfermedades? ¿Cómo ser una iglesia equilibrada, justa, una iglesia bendecida, una iglesia en la que el Señor, el Espíritu de Dios se mueva, si todos y cada uno de nosotros todavía estamos en tratamiento? Y hoy quiero tratar junto con ustedes y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios un tema que nos va a inquietar un poquito, nos va a hacer le va a hacer llegar a pensar que Dios se la agarró con usted. Usted va a pensar que el pastor se la agarró con usted, pero en realidad es Dios el que se la tiene jurada a usted y a mí. Vamos a ir a Gálatas capítulo 6. Así que si cree que si hay algo que dice esto, me parece que me lo está diciendo a mí, quiero que sepa algo. Sí, Dios se lo está diciendo a usted. ¿Sí? Amén. Ha pensado bien. Ha pensado bien. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al Señor sea la gloria. Dice allí: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Una vez más, vamos a leerlo juntos. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Bueno, pero le dije, vamos a leerlo juntos, así que abra su boca. Vamos a verlo, vamos una vez más. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Cuántos dicen amén? Así dice la Biblia, claro. ¿Qué va a hacer? No nos queda otra que decir amén. Así es. El amén es, así es verdad. Y mis hermanos, esta exposición hoy es un mensaje expositivo, es un mensaje bíblico expositivo en el que vamos a centrarnos en este versículo, aunque vamos a ir a otros pasajes, pero vamos a ver qué dice este versículo. El peligro del autoengaño espiritual. Una iglesia sana es el título mayor, pero ahora vamos a ver algunos enunciados. El peligro
del autoengaño espiritual. El apóstol Pablo dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hermanos, si no existiera el autoengaño espiritual, no habría peligro. Si no existiera el autoengaño espiritual, no habría peligro. Pero como existe, hay peligro. ¿Qué existe? Existe el autoengaño espiritual. Por eso encontramos ese versículo. Pregúntele al versículo. Haga una cosa, tome su Biblia. ¿Tiene su Biblia ahí? Hágale una pregunta a este versículo. Pregúntele al versículo. ¿Por qué dices eso, versículo? Pregúntele usted al versículo. Agarre la Biblia. ¿Lo tiene Gálatas 6:3? Pregúntele, versículo, ¿por qué dices eso? Ahí va a salir la respuesta, ¿no? Ahí va a salir, en su mente aparece la respuesta. Seguro que aparece. En la mía por lo menos aparece. Y mire que yo me parece que soy descendiente de vasco, porque soy duro de cesera, decía mi suegra. Le voy a preguntar al versículo, ¿por qué dices esto, versículo? Dios, ¿por qué dices eso? Y Dios me responde, porque a veces te crees que eres algo, José Luis, y en realidad no eres nada, por lo tanto te engañas a ti mismo. Mire cómo Dios me responde a mí. Ay, pastor, es que usted es muy, muy duro en hablar. Mire lo que me dice el versículo a mí. Mire lo que me dice el versículo, hermano. Mire lo que Dios me dice a mí. Que es que a veces te crees ser algo, José Luis, y en realidad no eres nadie, por lo tanto te engañas a ti mismo. ¿Le dice el versículo lo mismo que a mí? O le dice, o es más duro con usted. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se expande. No, déjame la anterior, por favor. Déjame la anterior, Carlito. Esta enseñanza bíblica es ¿para quién? Vamos, le voy a dar una oportunidad. Esta enseñanza bíblica ¿para quién es? Vale, otra oportunidad. Saque la palabra todos. Ahora, esta enseñanza bíblica es para... Porque me es fácil decirle a la Luisana y a la Clau, es para ustedes dos, porque ustedes dos necesitan esto. Es fácil, hermano. Hermano Víctor, esta enseñanza es para usted. Es fácil. Giovanni, esta enseñanza es para ti, ¿eh? ¿Por qué no me saludaste hoy cuando vine a la reunión? Es fácil, hermano. Es fácil acusar a otro. Es fácil. Pero, hermanos, cuando nosotros la aplicamos a nosotros mismos, el asunto ahora tiene... Ya empezamos, pastor, ya empezamos con lo dice usted. Pero esto es para jóvenes, para niños, para mujeres y para varones. Esta enseñanza, bueno, ya la tenía así un poco, pero le fui agregando cosas. Y hoy en la mañana, tempranito, orando al Señor, quizás esto que voy a decir ahora no sea del Señor, quizás sea mío. No estoy seguro si es del Señor o es mío. Pero déjeme, porque no es una herejía, simplemente quiero compartirlo con usted. Hoy trataré, puse aquí, lo tengo en boli, puesto en boli. Hoy trataré de matar a un enemigo que todos tenemos en común. Hoy me convertiré en un asesino. Hoy trataré de matar a un enemigo que todos tenemos en común. Según el versículo, ¿cuál sería el enemigo? ¿Cuál? El yo. ¿Quién más? La carne, el orgullo, la soberbia, el ego, la vanidad, la apariencia, la hipocresía. Fíjense en todas estas cosas, son nuestros enemigos, hermano. Son nuestros enemigos en realidad. Y son enemigos
Son enemigos, y no es un enemigo que viene y te va a hacer cosquillita, no, que te quiere, que fue creado por Satanás. De la misma manera que Satanás destruyó la tierra al principio y la dejó desordenada y vacía, así el enemigo, mis hermanos, trabaja con el orgullo dentro de nosotros. ¿Para qué? Para desordenarnos y vaciarnos. Así trabaja el enemigo. Vamos a ver el contexto del pasaje, porque ahora después nos vamos a centrar en el versículo 3. Pero vamos al capítulo 6. Ahí lo tenemos, ahí vamos a ver el contexto. Dice capítulo 6, verso 1. Hermanos. ¿Cuántos hermanos hay aquí? Levanten la mano los que son mi hermano. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si usted me sorprende en alguna falta a mí, ¿qué tiene que hacer? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándose a usted mismo, no sea que usted también sea tentado, porque estamos hablando de mí. Vamos una vez más, para los que todavía están durmiendo, despiértese en el nombre de Jesús. Hermanos, si el pastor fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois carnales. Muy bien, hay algunos que se despertaron. Muy bien, gracias a Dios. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú seas tentado. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Algunos han interpretado este pasaje, algunos interpretaron este pasaje, y no está mal interpretarlo, pero vamos a ir un poquito más allí. Algunos han interpretado este pasaje que dicen, bueno, me entero que el hermano está pasando una situación y me voy a poner a orar, y bueno, si hay que dar alguna ofrendita o hay que ponerle a traer un arrocito a la cajita, vamos a llevar la carga. No solamente eso, hermanos. No solamente eso. Sobrellevar los unos la carga de los otros. La palabra carga aquí, yo no lo sabía, lo tuve que aprender. La palabra carga tiene que ver con algo que la persona lleva en su interior. Jefonte, que fue un historiador y un teólogo en la antigüedad, dijo que es como el feto que una madre lleva dentro. No lo puede compartir con otro. No lo puede compartir con otro, porque lo lleva esa. Pero ahora yo tengo que cargar a esa persona con todo lo que ella tiene. Con todo lo que la persona tiene. A veces tiene mal carácter, tiene un mal día, tiene un mal gesto, una mala contestación, una mala situación, lo que sea. La palabra del Señor dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Qué fácil sería cumplir la ley de Cristo si con un billetito, con una moneda o con un paquetito de arroz ya cumplo la ley de Cristo. Hermano, eso sería muy... Pero llevar la carga de otro es saber soportarlo, saber aprender a amarlo, aun cuando Señor le sacaría yo la cabeza y le pondría otra. Ayer estaba jugando con mi nieta y le decía, yo creo que los chinos pronto van a crear los ojos así con rosca. Y se quedó mirándome. ¿Qué dices?, me dijo. Y sí, los chinos lo inventan todo. Entonces yo estaba bromeando con ella. Qué fácil sería, hermanos, poder cargar o estar rodeado de gente que solo nos cae bien. Pero Dios ha puesto en la iglesia, en su iglesia, que es un proyecto de iglesia sana, ha puesto gente enferma, gente que es difícil, gente que a veces no compatibilizan con nuestro carácter, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de ver las cosas. Dice allí, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Versículo 4. Así que cada uno someta a su prueba,
Así que cada uno someta a prueba, su propia obra. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo de respecto de sí mismo y no en otro. Miren qué interesante. Vamos a leer 1, 2 y 4. Sígueme ahí. Vamos a leer 1, 2 y 4. El 3 lo vamos a saltar. Así que ahí vamos, vamos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Porque, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Versículo 5, vamos al versículo también 5, porque cada uno llevará su propia carga. En ese contexto de que los hermanos, fíjense que Dios le está hablando al cuerpo, el Señor le está hablando al cuerpo, a los miembros del cuerpo, le dice que tenemos que ser pacientes, misericordiosos, con un espíritu de mansedumbre, soportar, llevar la carga de otro, y aún también así someter mi propia obra, someter mi propia fe, mi propia relación con el Señor. Soy una persona espiritual, la debo someter a prueba. ¿Qué es lo que le va a marcar al Señor? No a mí. ¿Qué es lo que le va a marcar al Señor que usted es una persona espiritual? Cuando someta a prueba su propia obra. Cuando pase la prueba, la obra, el resultado de aquella prueba, sea buena o sea mala, le dirá a Dios, esta es la condición en la que está José Luis. Esta es la condición en la que está este hombre. Y en medio de esos versículos, el apóstol Pablo hace como un entrecomillado, ¿no? Y él dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Esta carta fue dirigida, tiene el propósito, Gálatas, el libro de Gálatas, tiene el propósito de corregir errores, errores doctrinales y actitudes espirituales peligrosas en Gálatas. Cuando uno lee Gálatas, se va a dar cuenta de que hay un propósito. Pablo está tratando de llevar a la iglesia, sacándola del error, de los errores doctrinales y de actitudes peligrosas que estaban disfrazadas de espiritualidad. Algunos creyentes estaban cayendo en los dos extremos, en el legalismo religioso y en el orgullo espiritual. Los creyentes de Gálatas estaban creían que la justicia viene por cumplir la ley. Ahí estaban los judíos de Galacia. Estaban diciendo, si cumples la ley, entonces eres aceptado por Dios. Si cumple los 10 mandamientos, si cumple todos los preceptos que tienen los ancianos, los que tiene el Sanedrín, entonces serás aceptado por Dios. Los del otro bando, que no eran judíos prosélitos, que no practicaban las tradiciones hebreas, las tradiciones judías, y ellos decían, nosotros hemos creído en Cristo, por lo tanto somos mejores que ustedes. Y ahí se encontraba la balanza, y la iglesia de Gálatas hermano, si Pablo no intercede, está comprobado que históricamente que si Pablo no manda esta carta guiado por el Espíritu Santo de Dios, el cristianismo en aquella región hubiese de alguna manera desaparecido. Y es que cuando existe el legalismo religioso y el orgullo espiritual en nuestros corazones,
Los próximos pasos son desaparecer. Los próximos pasos son caer en un vacío en el que nos encontraremos sin la gracia del Señor. En el capítulo 6, el apóstol Pablo está hablando de la vida práctica del creyente dentro de la iglesia, de la comunidad cristiana. En este capítulo el apóstol Pablo está hablando de lo que tenemos que hacer. Por eso él dice en el versículo 1, restaura al que cae. Versículo 2, sobrelleva la carga de otro. Versículo 4, examínate a ti mismo. Eso es lo que encontramos. Pero estos creyentes habían caído en alguno de estos ítems, de estas categorías: legalismo religioso, orgullo espiritual, lo que resultaba una falta, lo que manifestaba era una falta de amor entre los creyentes. Miren lo que puede hacer el orgullo: falta de amor. Dios nos libre, hermanos. Dios nos libre a cada uno de nosotros, empezando por mi propia vida. Justo en medio de estos versículos, el apóstol Pablo dice ahí, el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. El apóstol Pablo en el versículo 3 está confrontando algo que es bien peligroso, una enfermedad bien peligrosa: el orgullo carnal y el orgullo espiritual. El orgullo espiritual produce autoengaño. Mira, hermanos, el orgullo espiritual produce una especie de engaño a nosotros mismos. Piense por un momento. ¿Cree usted que puede estar siendo engañado por sí mismo? No levante la mano ni diga amén. Piense por un momento. ¿Cree usted o piensa usted que podría estar siendo engañado por el orgullo en su interior? Le voy a responder con absoluta honestidad, porque estoy delante del Señor y delante de su pueblo. Yo creo que en mi caso, sí, puedo estar siendo engañado por mi orgullo espiritual. Puedo estar siendo engañado. Y eso me hace que me vaya cada día a examinar delante del Señor. Porque sin querer, quizás, puedo estar no diciendo, pero sí sintiéndome superior a otros. Porque el orgulloso nunca dice que es superior a otro, pero sí lo piensa, sí lo manifiesta con sus actos. La palabra del Señor enseña que la verdadera espiritualidad produce humildad. El versículo dice, porque el que se cree será algo. Porque el que se cree será algo. Sígueme con la siguiente, ahí está. Es una actitud de superioridad espiritual. El apóstol Pablo está diciendo aquí, confronta una actitud interna del corazón. El que se cree, mayormente el que se cree, por naturaleza dice, no, yo no soy orgulloso. Si usted me preguntara a mí ahora, pastor, ¿es usted orgulloso? No, soy humilde. Si le preguntara a usted, si yo le preguntara a usted ahora, le traigo aquí, le digo, dígame con el micrófono, hermano, ¿usted es orgulloso? ¿Qué diríamos nosotros? No, pastor. No. Ninguno de nosotros es orgulloso. Pero qué bueno es poder llevar nuestra vida a la presencia del Señor. Ejemplos. Muchas veces podemos llegar a creernos que somos más santos que otros,
pensar que sabemos más. Usted no sabe, hermanos, lo que cuesta mantener el ego calmado cuando uno piensa que Dios escogió lo vil del mundo, que Dios escogió lo que no era. Yo le comentaba a los hermanos el viernes, le decía, hermanos, mi mamá por causa de que tenía que trabajar no me permitió primaria y se terminó a trabajar. Y tuve 2 oportunidades de ir a la universidad y no me dejó. De hacer la secundaria, el bachillerato, y había un hombre que estaba en el ejército, que era general del ejército retirado, y él me pagaba todo y me dijo, una vez que inicies ahí puedes desarrollar otra carrera, no tienes que ser militar, puedes ser abogado, médico, lo que quisieras, cualquier carrera. Y fue a hablar, claro, era chico, yo me acuerdo que tenía 11 o 12 años, y mi madre me acuerdo que le dijo, no, de ninguna manera, don Solís, ¿quién va a trabajar aquí? Si soy el único que trabaja, lo único que trabajamos soy yo y el José Luis. Así que cuando voy, hermano, cuando llego a Cristo a los 16 años y a los 20 años que el pastor ya me dice que podría ir al seminario, yo le comentaba a la Clau, no entendía no sabía ni escribir, hermano. Se escribía y escribía todo que no entendía, ni los médicos escribían tan mal, hermano. Vio que los médicos escriben, uno no entiende nada ahí. Pero Dios fue rompiendo allí, Dios fue rompiendo toda esa ignorancia y poniendo su gracia. ¿Y sabe lo difícil que es mantenerse cuando Dios te da algo? Porque enseguida el ego, Yo un día me acuerdo, volví a la iglesia y ya había hecho 3 años de seminario, y me senté atrás de todo y me senté así con los brazos cruzados. El pastor me había regañado porque me había mandado una de las mías, y así que andaba yo medio con la trompa de elefante así, y me senté atrás, y ya había terminado el 3er año del seminario, y entonces me senté a examinar a ver qué decía el pastor. Ya me creía yo. No sabe nada este. Las barbaridades que dice. Enseguida ya me había creído mejor. Porque el ego, hermanos, es bien peligroso. El ego es bien peligroso. Y debe estar sometido a Cristo, clavado en la cruz del Calvario. Pensar que sabemos más. Este pasaje, ¿usted cree que lo puse ahí porque estoy pensando en usted? No, cuando lo puse, lo estaba pensando en mí. Sentirse espiritualmente superiores. Yo no sé a los demás hermanos, no le he preguntado ni le voy a preguntar, no me atrevo a decirle. Pero yo me he sentido muchas veces superior espiritualmente. Y eso es un peligro, hermanos. Eso es un verdadero peligro. El apóstol Pablo dice, el que se cree ser algo. ¿Por qué lo pone ahí el Espíritu Santo? Porque muchos de nosotros nos creemos en el matrimonio, nos creemos los varones, nos creemos mejores que las mujeres. Y las mujeres ahora se creen mejores que los hombres. Y los hijos se creen mejor que el padre. Mi padre no sabe nada de tecnología y desprecian. El apóstol Pablo está diciendo allí, porque el que se cree en realidad es el Espíritu Santo. Y aquí el Espíritu Santo está confrontando una actitud interna dentro de nosotros. No está hablando de autoestima, no está hablando simplemente de la autoestima, sino de una exaltación espiritual. El que se cree ser algo se está poniendo como Dios. Miren lo que dice Ezequiel. Ezequiel 14 es. Dice la pastora, ¿cómo voy a saber? Yo no sé qué estás pensando. Ezequiel, a ver. No, Ezequiel 28. Ahora sí me acordé. 28.
28, 17. Miren lo que dice aquí. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Se enalteció tu corazón a causa de algo que Dios te dio. A causa de un don, de una gracia. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Miren lo que hace el orgullo. Miren lo que hace el orgullo. El corazón se engrandece, se enaltece. Isaías capítulo 14. Isaías 14, ¿no? Que habla de también. Isaías 14. Miren lo que dice Isaías 14. Versículo 13. Isaías 14, 13. Tú, ¿qué decías? ¿Dónde? En tu corazón. ¿Qué decía en su corazón? El querubín. Pero un querubín aquí, el que está hablando. ¿Qué decía ese querubín en su corazón? Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ya lo hemos estudiado este pasaje. Ya hemos estudiado este pasaje. ¿Quién está sentado? ¿Quién está sentado a los lados del norte? La Biblia trae una clara enseñanza. Trae una clara enseñanza en el tabernáculo que la hemos aprendido. El tabernáculo era algo rectangular así, rectangular. Y tenía una puerta, una sola puerta, se podía entrar por aquí. Y esa puerta no podía estar para cualquier lado como se le antojaba. Tenía que estar puesta, dirigida ¿hacia dónde? Hacia el este, por donde entraba el sol. La puerta, las tres puertas que había, o las dos puertas principales, la del atrio y la del lugar santo, tenía que estar puesta siempre hacia el este, porque cuando salía el sol en la mañana y se abrían las cortinas, el sol entraba allí, dando lugar a la profecía que el sol de justicia entraría por las puertas en Zacarías. Entonces, da a entender que Dios está sentado a los lados del este. Dios está sentado a los lados del este. Su trono, de alguna manera, está sentado mirando desde el este hacia adelante a su pueblo. Ahora, ¿qué hay cuando uno se pone? Yo tengo aquí el este, a la espalda tengo el este aquí, y me pongo de espalda hacia los demás, teniendo el este a mi espalda. ¿Qué tengo a mi derecha? El norte. Si usted se va a la mañana temprano, se levanta tempranito y se va a donde sale el sol y se pone de espalda al sol, y usted siente el sol que le entra por aquí, por la nuca, a su derecha está el norte y a su izquierda el sur, y de frente allí el oeste. Ahora, hermanos, la palabra del Señor dice que Cristo está sentado a la derecha del Padre. La Biblia dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ahora la Biblia dice que este querubín, ¿dónde se quería sentar? En el lugar de Cristo. Ahora toma sentido, ¿se acuerda la tentación? Todo esto te daré si me postras, porque si me postras, yo me podré sentar en tu lugar. Hermanos, es bien importante que esto nació en el corazón de Satanás. ¿Cómo caíste? Versículo 13. Tú decías en tu corazón, subiré al cielo. Fíjense en lo que hace el orgullo. Fíjense en lo que es capaz de hacer el orgullo. Un querubín hermoso, precioso, glorioso, lleno de todo, de toda sabiduría, de toda hermosura. Algunos dicen que su vestidura era de todo de piedras preciosas.
Algunos se atrevan a decir y a enseñar que cuando él cantaba el cielo quedaba en silencio por la sabiduría, por la gracia que el Señor le había dado, por la voz que le había dado, todos quedaban cautivados. ¿Cómo alaba este querubín? ¿Cómo Dios lo ha creado? Y eso, hermanos, comenzó de adentro de su corazón. Él dijo, yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué tengo que estar aquí entre todos estos? ¿Por qué no estoy yo a la diestra también del Padre? ¿Por qué no estoy ahí? Él decía en su corazón, subiré al cielo. Yo subiré al cielo. Fíjese lo que hace el orgullo. Nos hace creer superiores. A mí me hace creer que soy mejor que mi esposa, mejor que mis hijos, mejor que mi hermano, mejor que el vecino, mejor que aquel, mejor que el borrachito que está perdido por ahí. Yo soy mejor que el drogadicto. Creerse más santo que los demás. Tenemos que saber, hermanos, que la santidad no es el resultado de nuestro esfuerzo. Si somos más santos, es porque el Espíritu de Dios está trabajando en nuestra vida. Y si tenemos algo de conocimiento, es porque Dios decidió sacar mi terrible ignorancia, la maldita ignorancia que había en esta cabeza, y hoy sé un poquito, apenas un poquito. Y que si Dios me ha levantado, no es para estar encima, es para estar abajo. Por eso aquí no celebramos el Día del Pastor, ni la historia de esta, de que esto, que lo otro, mis hermanos. Porque, hermanos, enseguida se nos sube. Yo no digo que, porque un hermano me dijo, pero pastor, ¿me va a permitir que le...? No, está bien, sí. Le regalamos al hermano, a la hermana, le reconocemos como a la hermana. Pero cuidado, hermanos. Cuidado porque enseguida con nada. ¿Saben? Nosotros ya estaba haciendo un manual para la iglesia y había puesto manual para líderes. Entonces la Clau le digo, Clau, examínalo a ver un poco, echar un vistazo a ver para que quería saber su opinión. Y me dijo, José Luis, yo sacaría la palabra líder, pondría la palabra siervo. Porque la idea del liderazgo es siempre soy el que manda. Así que acá soy el que manda, el que dice. Pero siervo no, ya siervo es el que... Y Dios es tan bueno conmigo, que hasta ahora todavía Dios no ha levantado a nadie para la limpieza. Nosotros hemos tenido que levantar compresas sucias, inodoros sucios, gente que deja el baño con olor, hermano, y ahí tiene que ir el pastor, saca la corbata y tiene que ir a limpiar. Aquí, en este lugar, montones de veces. Y no me estoy diciendo ni poniendo como ejemplo, estoy diciendo que es necesario que nosotros entendamos que tenemos una mente de siervo. Y si no puede tener eso, hermano, entonces tiene que arrepentirse. Dice la Biblia que, hermanos, no debemos engañarnos. La Biblia dice allí, porque el que se cree ser algo, corro el riesgo constantemente de poder creerme que soy mejor que otro. Yo soy más espiritual, yo leo la Biblia más que otro, yo oro más que otro, yo ayuno más que otro, yo me congrego más que otro, yo soy mejor que otros cristianos. Vamos a la siguiente, Carlito. Mira aquí. Estas son señales de orgullo en nuestra vida. Estas son señales de orgullo en nosotros. Y estoy seguro que a más de uno aquí, pero le dije que le iba a incomodar. Cuando usted no lee la Escritura, le está diciendo a Dios, no necesito tu consejo, yo ya por mi propia experiencia ya tengo 50 y pico de años, no necesito que me estés dando tanto consejo, así que ya la leeré cuando tenga tiempo. Cuando no lee la Biblia cada día, eso es lo que usted le está diciendo a Dios. No te necesito. Cuando no hablo con Dios, o sea, cuando no oro, cuando no hablo con Dios, le estoy diciendo, yo ya sé tocar la guitarra, Señor. Yo ya sé tocar la guitarra, así que no me hace falta hablar contigo, porque yo ya me sé el do. Y es más, Señor, no necesito hablar contigo porque también sé el sol. Perdona, pero también sé el fa. Y mis hermanos, cuando no hablo con Dios,
cuando no dependo de Dios, cuando no hablo con Dios, le estoy diciendo, no necesito depender de ti, yo ya me basto. Cuando no me congrego, usted le está diciendo a Dios, no necesito a tu pueblo, no necesito a la familia, no necesito a tu familia, yo por mí mismo ya me valgo. Cuando no tolero a otro hermano, a otra hermana, le estoy diciendo a Dios, Señor, te equivocaste, pusiste a este, lo pusiste al lado mío, que creo que puso uno más. Cuando no me interesa la situación de nadie, me siento autosuficiente. Cuando no me interesa la situación de mi hermano, de mi hermana, también le estoy diciendo, le estoy mandando un mensaje a Dios. Hermano, este problema no es nuevo. Vamos a ver Lucas capítulo 14, verso 11. Este problema lo tuvo también el Señor Jesús. Lucas 14, 11. Miren lo que dice la palabra del Señor aquí. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El orgullo espiritual es peligroso. Escucha, hermanos, el orgullo espiritual es peligroso porque puede esconderse detrás de actividades religiosas. Una persona como yo puede predicar, cantar, servir en la iglesia, hacer muchas cosas, y aún así tener un corazón lleno de amargura, lleno de orgullo, lleno de altivez, codicioso de ganancias deshonestas. Por eso este es un tema que nosotros debemos considerar en nuestra propia vida. Porque si el orgullo fue capaz de destruir a un querubín tan extraordinario como Lucifer, como Satanás, ¿cómo no va a hacer también, cómo no va a destruir nuestra propia vida? ¿Cómo no va a destruir nuestra propia vida? ¿Cómo no va a destruir a la persona que tengo al lado, los que tengo a mi lado? Sin embargo, el apóstol Pablo sigue allí con su enseñanza. El que se cree ser algo. La segunda frase es, no siendo nada. Esta frase es una frase confrontativa. No siendo nada. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol? Todo lo que somos proviene de la gracia de Dios. Todo lo que tienes proviene de Dios. Si respiras es porque Dios te dio 2 pulmones y dos agujeritos que donde entra la nariz. Por donde entra, perdón, el aire, la nariz. Donde entra la nariz, no. Donde entra el aire, perdón. Si Dios te dio una esposa, no es porque tú seas el mejor hombre, es porque Dios tuvo misericordia de ti. Los varones nadie dice amén, pero yo digo amén. Orgullo. O se están durmiendo, no sé. Miren las hermanas cómo van a actuar ahora. Si Dios te dio el esposo que te dio tan bueno, no es porque eres extraordinaria, sino porque Dios tuvo misericordia de ti. ¿Ve cómo dicen amén? Todo proviene de Dios, hermano. Te dio la gracia de hacer algo, te dio la capacidad de hacer algo. Proviene de Dios. La salvación es por gracia. Las capacidades son dadas por Dios. No hay mérito en nosotros. No hay mérito en nosotros. Primera de Corintios capítulo 15, verso 10. Primera de Corintios 15, 10. Dice allí, por gracia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy.
pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Fíjense, por gracia de Dios soy lo que soy. El creyente no puede atribuirse ningún mérito espiritual. El verdadero Hijo de Dios no puede atribuirse ningún mérito, porque todo es de Dios. En 1 Corintios 4:7, el apóstol hace una pregunta. 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué trajiste tú por naturaleza a este mundo? Nada, nada. Las mamás que han parido hace poquito y las que van a parir dentro de poco, no se hagan la ilusión que el niño ya va a venir con bigote, va a venir con pelo, aprendiendo a caminar, ya va a hacer la tarea de la casa. No, viene desnudo, sin nada. Es más, ese niño, si no la madre no lo alimenta, pronto, si no le cambia el pañal, pronto, si no le enseña a caminar, pronto. Pero el niño se hace grande y enseguida, ya con el tiempo, ya mira a la mamá y ya le dice, ya no te necesito, déjame, suéltame que ya camino solo. Y se hace grande, y se hace grande, y se hace grande, y vuelve nuevamente a necesitar que le cambien los pañales, que le den de comer, porque cuando somos viejos anda sin óseo. Ninguno de nosotros todavía nos ha pasado. Ahora estamos fuertes. No, pastor, ya voy al baño y me limpio solo. Pastor, ya ahora estoy fuerte, todavía me hago la comida yo solo. Ya llegará el tiempo, el Señor le dijo a Pedro, ¿se acuerdan? Llegará el tiempo donde necesitarás que otros te vistan, que otros te guíen. Porque nada tenemos, hermanos, nada es nuestro. Todo lo que proviene por la gracia del Señor. Tienes una familia, tienes una esposa, tienes un trabajo, tienes donde dormir, tienes una cama, tienes un plato de comida en la mesa. ¿Crees que porque eres mejor que otro? ¿Crees que eres mejor que el que estaba durmiendo bajo el puente? No, es por gracia, es misericordia, es compasión de Dios. No siendo nada. El orgullo espiritual, escuche, el orgullo espiritual es irracional. El orgullo espiritual no tiene razón de ser porque todo proviene de Dios. El versículo dice allí, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Aquí está el punto central del versículo, el autoengaño. A sí mismo se engaña. Pablo no dice que engaña a otros. El apóstol no dice que el que se cree ser algo engaña a los demás, sino a uno mismo. Uno mismo es perjudicado. ¿A cuánto lo han engañado alguna vez? Qué doloroso es, ¿no? Qué doloroso es ser infiel, que sean infiel con nosotros. Pero hermanos, cuando nosotros nos creemos y no nos examinamos constantemente, en realidad nos estamos dañando a nosotros mismos. A sí mismo se engaña. El orgullo produce ceguera espiritual. El orgullo produce ceguera espiritual. ¿Quién puede entender sus propios errores? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de Salmo 19:12, no? Salmo 19:12, ¿quién puede entender sus propios errores? Aquel a quien Dios le quita la venda, aquel a quien Dios le dice, ahora voy a tratar contigo. Miren lo que dice aquí, ¿quién podrá entender sus propios errores? No hay como el Chapulín Colorado, ¿quién podrá defenderme? Decía el Chapulín. No, aquí dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién puede? La respuesta está en el Salmo 32:8. Miren, ahí está la respuesta a esta pregunta. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Si Dios no me quita la venda, moriré en el engaño. Moriré siendo un orgulloso. Por eso en esta mañana, hermanos, hemos achicado todo el culto, lo hemos hecho rapidito.
No para que nos vayamos a comer rápido, sino para que dediquemos un tiempo a orar. Señor, hazme entender quién soy. Una cosa, decía la pastora el otro día, una cosa es que sobre la percepción, una cosa es cómo nos ven los demás, una cosa es cómo nos vemos nosotros y otra cosa es cómo en realidad somos. Una cosa es cómo me ven los demás, una cosa es cómo yo me veo a mí mismo. ¿Qué opinión tiene mi esposa de mí? ¿Qué opinión tengo yo de mí mismo? Y otra muy diferente a la que en realidad soy. Si Dios no tratara conmigo, sería asesino, mentiroso, ladrón, hipócrita, adúltero, fornicario, violador, ladrón, sinvergüenza. Por eso el apóstol Pablo dice, por gracia soy lo que soy. No es el resultado de que hoy estoy viviendo una vida cada vez más santificada. No es por mis méritos. Es por la gracia del Señor viviendo sobre nosotros. Él me hizo entender quién era. Él me mostró mi condición perdida. Él me mostró que yo era un ciego, desventurado, pobre y miserable. Yo me acuerdo que, hermano, leía Apocalipsis capítulo 3. Yo leía este pasaje y este pasaje me golpeaba como una masa dentro de mi corazón. Capítulo 3, verso 17, Carlito. Porque tú dices, miren lo que Dios dice, le dice al cristiano de la Odisea. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Sabe qué está diciendo? Como alguien que pudiera estar pensando entre nosotros, no necesito el consejo del pastor. Todo lo que el pastor está diciendo hoy aquí no es para mí. Esta era la condición de este. Se sentía rico, se sentía enriquecido y no tenía ninguna cosa, no tenía necesidad de ningún consejo. No tenía necesidad de que nadie lo corrigiera. Hermanos, la Biblia dice, el Señor es mi pastor, no lo cambie, pero dice la Biblia dice, el Señor es mi pastor, ¿qué le faltará? Nada. En lugar de delicados pastos, me hará descansar. ¿Qué más? Junto a agua de reposo, ¿qué más? Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia. ¿Qué más? Por amor de su nombre. ¿Y qué más? ¿En alguno? Porque tú estarás conmigo. ¿Qué dice ahora? Tu vara y tu cayado. El pastor tiene una vara. El pastor, Cristo, tiene una vara. Y no es para darte en la cabeza así. Aprende, desgraciado, aprende. No, hermano. La vara era para corregir cuando la oveja se estaba saliendo del camino, le pegaban el costado. Uy, pero el pastor, yo le digo algo a alguien. ¡Oh! Señor, yo no le voy a... arréglatelas tú, Señor. Yo soy rico, a mí nadie me tiene que decir nada. Me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero ¿sabe cómo me pegaba este versículo? Donde dice, y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Un día pensé, me voy a conseguir una Biblia de los testigos de Jehová, quizás este versículo no está. Porque vio que los testigos de Jehová sacan versículos. No, encontré una Biblia verde de los testigos de Jehová, las antiguas, y decía lo mismo. ¿Qué me decía? Eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ay, Dios bendito. Mejor voy a ir me gusta mejor San Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo. Pero el versículo seguía ahí. Porque así es el orgullo. Así es el orgullo. Así es la persona orgullosa. Cae en el autoengaño. El corazón se vuelve ciego.
La conciencia se endurece. La persona cree que está bien cuando en realidad no lo está. ¿Puede esto estar pasándome ahora mismo? ¿Puede esto estar pasándome ahora mismo? ¿Rechazar la corrección? ¿Tener el corazón endurecido? El autoengaño espiritual puede manifestarse en formas como creer que la madurez espiritual se mide por el conocimiento bíblico. A mí me pasó, no sé a usted. El autoengaño espiritual puede manifestarse en formas como, 3 puntos, creer que la madurez espiritual se mide por el conocimiento bíblico. Pensar que servir mucho significa estar cerca de Dios. Creer que no necesito corrección. Pero la verdadera espiritualidad siempre produce humildad. Vamos a ir rápidamente, que todavía me queda 1 hora más. Vio la Narita, dijo, ya termino. Y yo decía, ya termino, y seguía. La Narita está aprendiendo así. Parece Argentina, ya termino, y seguía por allá. Ya termino, decía, y seguía por allá. Pobre Narita. No, pero muy bien. Muy bien, jóvenes y adultos. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? A ver, hasta los 99 aceptamos, ¿eh? Después ya para arriba, acompañado con su papá o su mamá, es adulto. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Muy bien. ¿Cuántos adúlteros hay aquí? Adultos. ¿Cuántos adultos hay aquí? A ver, levante la mano los adultos. El orgullo espiritual destruye la comunión con Dios y la comunión con los demás. El orgullo espiritual destruye mi relación con el Señor y mi relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hermanos. La verdadera madurez se manifiesta en un estado de humildad en nuestra vida. Cuando alguien se cree superior, deja de escuchar. Escuche, mira hermano, cuando alguien se cree superior, deja de escuchar, deja de aprender y deja de servir con humildad. Cuando alguien se cree superior, deja de escuchar, ya no necesito venir a esta congregación, ya no necesito que alguien me enseñe, ya no necesito aprender, yo ya aprendo solo y ahora ya no sirvo con humildad. En lugar de ayudar a otros, ¿lo apagaron al móvil? En lugar de ayudar a otros, los empieza a juzgar. En lugar de ayudar a las demás personas, los empieza a juzgar y a condenar. Pero el mandato de Gálatas es restaurar al caído, no humillarlo. Vamos con la siguiente, Carlito. Señales de orgullo espiritual. También, crítica constante hacia otros, no aceptar corrección, buscar constantemente el reconocimiento y compararse con otros creyentes. Los creyentes maduros suelen ser personas humildes. Cuando una persona más conoce a Dios, más reconoce su debilidad, más depende de su gracia, más dispuesto a estar a amar y ayudar a otro. Escuche, hermano, la santidad no autentifica ni infla el ego. Quebranta, al contrario, lo quebranta al ego. La santidad no trae, no le da afirmación, no afirma al ego ni lo infla, sino que al contrario, lo lleva a un estado de quebranto. Quien se cree que ya llegó a la vida máxima, deja de arrepentirse, deja de buscar a Dios y por lo tanto deja de crecer. Pero hermanos, para los que apuntan, la humildad es el terreno donde crece la gracia. La humildad es el lugar, la parcela donde la gracia del Señor comienza
y encuentra un lugar donde crecer. Señales de orgullo, ahora sí. Un creyente puede estar cayendo en pecado cuando critica constantemente a otros, nunca reconoce sus errores, no le gusta ser corregido, busca reconocimiento y está en un estado de comparación con otros. Me acuerdo que haber empezado ya en el Señor y ya andaba en el diaconado, y a veces en Argentina por los consejos pastorales que había en las regiones, entonces los pastores a veces después a los diáconos nos mandaban a compartir con otras iglesias. Así que a mí me tocó ir a varios lugares y caí en el error de comparar nuestra congregación con otras. Allí tienen pantalla, allí tienen un montón de músicos, allí el pastor predica mejor, allí el pastor es más de esta manera, es más amable, se ríe más, saluda a todos. Allí los hermanos son de esta manera y de la otra. Y mis hermanos, eso era el producto de un orgullo que todavía estaba sin tratar dentro de mi corazón. La palabra del Señor dice en Proverbios 16, 18, Proverbios 16, 18, subráyelo si quiere, ya vamos terminando. Proverbios 16, 18 dice la palabra del Señor allí: antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia. O sea que una persona soberbia, tarde o temprano, ¿qué le va a pasar? Va a experimentar el quebrantamiento. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Quebrantamiento y caída son el resultado de un espíritu soberbio, de un espíritu altivo. Dios nos ayude a nosotros, a cada uno de nosotros. Gracias a Dios que en la Biblia encontramos un modelo diferente. Encontramos el modelo de Cristo, el modelo del Señor allí en la Escritura. Vamos a la siguiente. Jesús es el modelo, es el ejemplo perfecto de humildad. Filipenses lo hemos leído muchas veces. Se humilló a sí mismo, dice la Biblia. Sirvió a otros, dio su vida por los pecadores. Cristo es nuestro modelo, lavó nuestros pies, murió en la cruz por mí. Él tomó mi lugar, tomó tu lugar en la cruz. Y una iglesia sana, hermanos, es una iglesia que trabaja por manifestar el carácter de Cristo. Trabaja por imitar y por reproducir la obra de Cristo una vez más. Hermanos, si el Hijo de Dios, el hombre perfecto, el Dios extraordinario, el único hombre santo, verdaderamente santo y perfecto, fue humilde, ¿cómo podrá un cristiano, cómo podría yo, que me llamo ser un seguidor de Cristo, vivir en el orgullo? Veamos algunas cosas para vencer el autoengaño espiritual. Vamos a ver 4 puntitos ahí. 4 puntos. ¿Cómo vencer el autoengaño espiritual? ¿Cómo vencer el orgullo dentro de nuestro corazón? ¿Cómo vencer aquel enemigo que cada tanto se levanta en nuestro interior? Primero, examinar nuestro corazón. Segundo, aceptar la corrección. Tercero, recordar nuestra condición sin Cristo. Cuarto, servir a otros con humildad. El primero, examine su corazón. Examínese. Salmo 139, versículo 23. Salmo 139, miren lo que dice allí. Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Miren lo que dice allí. Lleve en esta tarde su vida, su corazón,
Juntos llevemos al altar de Cristo, a la presencia del Señor, a confrontar nuestra vida con la palabra del Señor. Examíname, oh Dios. Ve si estoy enfermo, Señor. Mírame, Señor, si no tengo una enfermedad terminal. El orgullo es una enfermedad terminal que carcome, que carcome, que carcome. Y el orgullo tiene la capacidad de autoengañarme y hacerme creer que no me pasa nada, que estoy bien, que voy en buen camino. Ayúdame, Señor, examíname, oh Dios. Acepte la corrección. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El callado del Maestro es la palabra del Señor. Es su palabra que como guía nos va guiando. Camina por acá, no te desvíes. Camina por acá. Yo como oveja del Señor soy muy tonto, muy torpe. Y necesito que el Señor me esté guiando constantemente, me esté corrigiendo. Los creyentes maduros aman la disciplina. Recordar nuestra condición sin Cristo. Está también una forma de vencer el autoengaño. Decirle a nosotros mismos, decirnos a nosotros mismos: alma mía, acuérdate de dónde te sacó el Señor. Alma mía, recuerda cómo era tu vida antes sin Cristo. Recuerda cuál era tu condición. Sin la gracia de Dios estaríamos perdidos hoy mismo. Ahora mismo estaríamos perdidos, camino al infierno. Y por último, hay algo que al orgullo no le gusta, y es servir a otros con humildad. Servir a otros con humildad. Servir. Vivir para servir, para ser útil. ¿En qué puedo ser útil a mi hermano hoy? ¿En qué lo puedo bendecir? ¿Qué le haría bien si yo hiciera algo a favor de mi hermano? ¿Qué le haría bien a mi hermano y glorificaría a Dios? Mis hermanos, Gálatas 3, un versículo muy cortito, pero profundamente penetrante, muy confrontador, muy realista, que baja mis pies rápidamente a la tierra. Gálatas 6:3 nos recuerda que el mayor peligro espiritual no es la persecución, la tentación o la debilidad. Uno de los mayores peligros es engañarnos a nosotros mismos. El orgullo espiritual puede convertir una fe o una relación vacía y distante. Con la Clau muchas veces hablamos de este tema. ¿Cuántos matrimonios que están juntos, pero a la vez vacíos y distantes? Duermen en la misma cama, pero hay una gran brecha entre ellos. Ni se conocen, ni saben quiénes son. Me pregunto si esto no es también a veces nuestra condición con el Señor. Yo alabo al Señor, vengo el domingo, me ducho bien y me pongo bastante perfume y me pongo la camisa y me vengo bien arregladito, pero mi corazón está. ¿Se acuerdan lo que dijo Dios? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿qué había pasado? Es bien importante entender que la Biblia dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos con la última, Carlito, la otra. ¿Estoy viviendo con humildad? ¿Acepto corrección? ¿Busco a Dios o busco reconocimiento? ¿Estoy viviendo en humildad? ¿Acepto que Dios me corrija a través de mi esposa, de mi esposo, de mi hermano, de mi hermana, de un problema? Porque a veces los problemas vienen para corregir nuestra vida. ¿Por qué sirvo a Dios? ¿Sirvo a Dios por amarlo o busco en realidad reconocimiento? Busco que mi ego esté arriba. Siguiente.
Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La verdadera humildad, verdadera espiritualidad, la verdadera madurez espiritual produce humildad. ¿Tenés la otra, Carlito? La última, a ver. Yo soy la iglesia. ¿Se acuerdan? La iglesia sana. Una iglesia sana. Yo soy la iglesia. ¿Estoy realmente sano? ¿Estoy realmente ordenado, encaminado? Allí sentadito donde estamos. Pregúntele al Señor. Señor, a algunos no siquiera le tenemos que preguntar. Ya lo sabemos. Y como ya lo sabemos, le podemos decir, Señor, trata con mi orgullo. Trata con mi autosuficiencia. Señor, en esta mañana quiero pedirte, por favor, que no me dejes en este estado. Si estoy autoengañándome a mí mismo, no me dejes estar en este estado. No me dejes, Señor, estar errado. Señor, tu amor es suficiente para transformarme. Tu amor es suficiente para cambiarme. Dígale al Señor por un momento. Y si usted le ha dicho al Señor, ahora póngase sobre sus pies. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. La Biblia dice que Dios da gracia a los humildes. Cuando critico a otro, cuando no paso, no soporto a otro, cuando no ayudo, cuando no me importa la situación de otro, en realidad estoy mostrando una condición de mi corazón. Estoy mostrando cómo es su condición. Y mi hermano, puede que usted diga, como yo lo he dicho muchas veces, no me importa lo que diga el pastor, no me importa lo que piense el pastor. Y está bien, usted no tiene que vivir por lo que yo pienso ni digo. Pero le tiene que importar qué dice Dios. ¿Qué dice Dios de usted? ¿Qué dice Dios de mí? Si yo le preguntara su opinión, ¿qué opina usted de mí? Y algunos me dirían, si me dicen la verdad, me dirían cosas buenas y otros me dirían cosas duras. Pero sería su opinión solamente. No cambiaría mucho. Aunque me trataría por esforzarme, porque lo negativo ya no está en mi vida. Pero si le pregunto a Dios en esta mañana, en este mediodía, Señor, ¿qué opinas tú de mí? ¿Qué opinas? ¿Qué dice, Señor, de mí? Estamos batallando en esta mañana, iglesia. Para los que son espirituales, yo le pido que comiencen a orar en su espíritu. Porque hay personas ahora mismo que están pensando en qué van a comer, están pensando qué van a hacer cuando salgan de aquí. Hay personas que están pensando en el móvil y hay otros que les da igual. Les da igual. Y en esta mañana no solamente estoy luchando con un enemigo interno, sino también estoy luchando con muchas fieras, con muchas personas que dicen ser mi hermano, pero que no los veo a mi lado luchando. No los veo luchando, mi hermano. Y quiero decirle que no me sirve su palabra. Dios te bendiga, pastor, Dios te bendiga, hermano. Lo que me sirve es que
caminemos juntos sirviendo, en santidad, en esfuerzo. Eso es lo que me sirve, eso es lo que me bendice. A usted no le sirve un pastor que predica muy bien aquí, pero que no se interesa por nada de lo que le pasa a usted. No le sirve. Por lo tanto, estamos hoy ante la presencia del Señor, ante el altar de Cristo. Y juntos le podemos decir al Señor: Señor, ayúdame. Quiero pasar de las palabras a la acción. Yo ya no quiero decirle solamente a mi hermano Dios te bendiga. Yo quiero bendecirlo con mis hechos, abrazarlo. Y aún, Señor, quiero perdonar a los difíciles, a los que me han ofendido, a los que quizás no me caen bien, Señor. Eso dígale al Señor si está pasando en su corazón. Porque quiero decirle que el engaño, el orgullo no perdona. Cada día será más duro, cada día será más difícil. Cada día será más difícil. Y hay personas aquí, hermano, en esta mañana, este mediodía, a las que el Señor le está hablando y que están resistiendo al Espíritu Santo. Están resistiendo al Espíritu Santo. Están resistiendo a la palabra de Dios. Y en lugar de hacer un cuerpo más sano, cada vez lo hacen más débil, más enfermo. Y puedo llegar a ser acusado de traición, de no haber arreglado mi vida y haber infectado a otros. Llevarlo a la debilidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, en esta hora, quiero pedirte que me ayudes. Quiero pedirte que me ayudes. Mujer, varón, esposo, esposa, dígale al Señor: Señor, ayúdame. Ayúdame a ordenar mi vida.